¿Cómo le va Jorge Feijó, presidente del Centro Azucarero Argentino? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Bueno, y tiene que ver un poco, lo veía atentamente escuchar a la gente de Transener sobre esa situación. ¿Qué impacto han tenido los incendios sobre la producción de azúcar y la pérdida del rendimiento? Afecta mucho al cañaveral, afecta al productor, que en definitiva es el que va en el resultado, ¿no es cierto? Es una situación lamentable que se agrava con las condiciones de sequía sobre el cañaveral, ¿no? Propenso al fuego, a cualquier fuego. Y como muy bien ha señalado, hay hechos imprudentes, hay hechos negligentes que lo originan. Que sean intencionales es doloroso, Jorge. Es doblemente doloroso porque no se mide el riesgo para las personas, el daño económico, el daño ambiental, como muy bien ha señalado Omar. La verdad que ya deberíamos tener un poco de educación cívica básica que indique cuáles son las cosas que hacen al bien común y cuáles son las que van en perjuicio del bien común. Porque por allí está la disputa, ¿no? Lo hacen los empleados que andan limpiando las banquinas, los que producen incendios. Otro dice, no, es un cañero que está enfrentado con otro cañero. No, más allá de toda situación, es una cuestión que afecta a todos, no únicamente en cuanto a la caña, a la producción de azúcar, sino al tema energético, a la producción de agua, al sistema estresado que tenemos con los bomberos, que son voluntarios. La mayoría son voluntarios. Exactamente. Exactamente. Jorge, enero, febrero, marzo, recuerdo que teníamos un optimismo en cuanto a la cantidad de azúcar que se podía producir. Se llegó a hablar de más de 2 millones de toneladas. Después fueron bajando la expectativa, el comportamiento de las heladas. ¿En qué porcentaje estamos hoy con la zafra 2024? ¿En qué porcentaje estamos? Bueno, buena pregunta, porque la zafra 2024 inició con una estimación de caña de azúcar muy elevada en relación a la del año pasado. Recordemos que para Tucumán solamente la experimental había estimado caña unas 19,5 millones de toneladas de caña de azúcar. Y en el último informe de hace unas semanas atrás, la experimental indica que son 17,2 millones, o sea, hay un 10% menos de caña de azúcar. ¿De caña? De caña, exactamente. Porque hablamos de la producción de azúcar en cuanto a tonelada, por allí algunos optimistas decíamos 2 millones, 2.200.000, se va a extender la zafra hasta el mes de noviembre y diciembre, si no hay afectación por las heladas, hemos tenido quema. ¿Se puede tener una estimación de cuánto podría ser la producción de azúcar? Sí, quiero señalar antes lo siguiente. Como bien has dicho vos, Omar, la caña disponible va a ser un 10% menos de las estimaciones iniciales, tanto en Tucumán como en Salta y Jujuy. Pero el rendimiento en azúcar, en caña, va a ser menor todavía, hay un 14% menos de azúcar en caña, digamos. Por eso es importante explicar por qué la mayoría de los ingenios van a anticipar el final de zafra, porque evidentemente no va a haber más materia prima para seguir. En Tucumán hay 2 ingenios que van a seguir hasta noviembre, en el norte hay uno. ¿Cuáles son los de Tucumán que estarían en condiciones de hacer hasta noviembre? Florida y Concepción. En el norte, Tabacal. Los demás terminan entre el 15 y el 20 de octubre, algunos inclusive antes en Tucumán. De manera que esto es lo que explica por qué la zafra se está cortando. Y un segundo dato muy importante. ¿Cuál es? Es que los ingenios han molido a un ritmo histórico. Tucumán ha tenido un promedio de molinda diaria de 120.000 toneladas, el norte 54.000 toneladas. Ahora en la segunda semana de septiembre empieza a decaer estos promedios, en el caso de Tucumán a 109.000. Pero haber logrado 120.000 toneladas promedio día de molienda es muy alto para Tucumán. Entonces, ha habido menos caña y ha habido un mejor ritmo de molienda en los ingenios. Esto es lo que explica que la zafra se va a cortar en unos días, digamos. ¿El rendimiento y la calidad cómo estuvo? Bueno, ese es otro tema, digamos. El rendimiento en campo en el sur de la provincia ha bajado, que es la zona más afectada por las heladas. También se ha sentido el deterioro en la calidad. Información que se recoge de los ingenios.
De manera que, pero no obstante va a ser, quiero señalar esto, una zafra con mejores resultados que el año pasado. Somos optimistas. Sí, y voy a decirlo por qué, Omar. Porque a pesar de estas restricciones de producción que hemos tenido, consecuencia principalmente de las heladas, el sector mantiene su plan productivo. ¿Qué quiere decir esto? Y comercial. Ya de las 500.000 toneladas de exportación con contrato, a fin de mes habrán salido del país el 50%. En los últimos 10 años un récord de exportación de 500.000 toneladas, ¿sí? 5 veces más que la del año pasado. Eso es recuperar seriedad internacional, Jorge. Bueno, y con mercados, cumplir con los contratos. Y con mercados muy importantes. Por ejemplo, Argentina va a exportar 88.000 toneladas de azúcar orgánico. Ese es un buen dato. A ver, ¿Argentina va a exportar cuánto? 88.000 toneladas de azúcar orgánico. De ese porcentaje, ¿cuánto es de Tucumán y cuánto es del resto del norte, Salta y Jujuy? Más o menos, perdón por la... Y yo diría que un poco más de la mitad de Tucumán y el resto de Salta. Una curiosidad, perdón, pido que me eduque. Lo que se produce en Tucumán en azúcar, ¿se la exporta directamente a Tucumán o se la lleva a Ledesma para que Ledesma exporte? Bueno, eso depende. Digamos que en las operaciones comerciales hay mucha azúcar que se exporta directamente desde Tucumán, por supuesto. Hay otra que se hace, según las calidades, se van derivando por el transporte a Chile, por ejemplo. Sí. En algunos casos van a Ledesma. Pero es muy variable. Hay mucha azúcar que sale, desde luego, desde Tucumán, por supuesto, ¿no? Y el otro tema que usted lo dijo en forma primicia acá en este living, cuando habló de la ley de biocombustible. ¿Lo recuerda, no? Por supuesto. ¿En qué etapa estamos? Bueno, buena pregunta, porque hace 2 semanas ha sido presentado en la Cámara de Diputados el proyecto de modificación de la ley de biocombustibles. Es un proyecto elaborado por las 6 provincias de la Liga de Biocombustibles y todo el sector lo apoyamos. Sí. Estamos plenamente identificados con ese proyecto. Aquí veo a la senadora Ávila, he estado entrevistándola a la senadora que... ¿Estuvo con ella? Estuve con ella en su despacho, con los otros senadores de Tucumán, con el senador Mansur, con la senadora Mendoza. He estado con los diputados de Tucumán, con los diputados de Salta y Jujuy. Estamos haciendo una gestión para explicar en qué consiste esto y la urgente necesidad de una modificación de la ley de biocombustibles, porque al régimen actual, al régimen que tenemos vigente, lo consideramos agotado. Epa. Agotado. El régimen de biocombustibles actual. ¿Por qué está agotado? Bueno, te lo voy a contestar con un dato estadístico, digamos. Tomemos enero del 2020 a la fecha. Sí. Han pasado 56 meses. En esos 56 meses, la ley y la resolución que fija las condiciones del precio se cumplieron en 3 meses de los 56. ¿En qué año? Diciembre del año pasado, enero y febrero de este año. Son los únicos 3 meses que el precio del bioetanol se puso según lo establece la ley y la norma oficial, desde luego. ¿Sí? Por eso decimos que es un régimen agotado. Si en 56 meses solo se cumplió en 3, sí. Bueno, hay que cambiar. Bueno, el Estado puede dar las herramientas, pero cuando el sector privado toma el compromiso y no cumple, porque todos cumplieron con lo pactado en cuanto a la producción de biocombustibles, porque recuerden el gobierno de Macri pedían el corte del 8 al 10, del 10 al 12, el 12 al 15, y después, no hace mucho tiempo, se habló que no se estaban cumpliendo con lo pactado. Bueno, a ver, aquí hay 2 factores. Uno es económico. Si el precio que corresponde y que dice la propia autoridad que corresponde no se fija, hay una cuestión económica. Segundo, en el fondo somos agricultura.
Sí. El año pasado hemos tenido una seca, que hemos tenido una de las zafras de menor molienda que podemos recordar. Por supuesto, se ha hecho menos azúcar y menos alcohol. O sea, hay condiciones económicas y condiciones biológicas del resultado agronómico, digamos, producto de las condiciones que no permiten toda la producción. Este año, Omar, así como el sector va a exportar 500.000 toneladas de azúcar, va a producir 607.000 metros cúbicos de alcohol, un 30% más que el año pasado. ¿Sabes cuánta azúcar se va a destinar a la producción de alcohol este año? ¿Cuánta? 625.000 toneladas de azúcar. ¿Esto va a ayudar al precio? Por supuesto que tiene que ayudar. Fíjese... Oiga, ¿cuánto está la bolsa más o menos, Jorge? No quiero dar precios porque ¿Pero la verdad... está arriba o abajo de lo que fue hace un año, 2 años? No, viene deteriorado el precio del azúcar, viene deteriorado. Y ni hablar si le ponemos el ajuste que corresponde por inflación, ¿no? Pero nuestro país produce el doble del azúcar que necesita el mercado interno. Por eso es muy importante que se destinen 500.000 toneladas de exportación y 625.000 toneladas para hacer alcohol. Creo que va a ser desde ese punto de vista del destino de la producción, una zafra que puede marcar un cambio en el proceso de la industria azucarera. Esperemos que el poder político entienda esta situación, Jorge, porque ayer hacía referencia a qué trajeron los senadores de Tucumán a Tucumán, tantos años desperdiciados. No quiero cargar las tintas sobre tal o cual, pero se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando recién hablaba acerca de la logística de Tucumán, el este de Tucumán tiene todo para un fortalecimiento en cuanto a la producción. Tenemos el aeropuerto. Tenemos la ruta 34, que es más utilizada por los salteños y los santiagueños, que es una ruta productiva por excelencia. Y si no está en mejor estado que la nueva, pega en el palo. Tenemos la estación polimodal de carga, tenemos la ruta 9, tenemos conectividad aérea, terrestre. Y andan en la chiquita, a ver si lo aplauden o no lo aplauden en el festival. Si ponemos la piedra basal para hacer el centro cívico y después no se hace nada, si decimos que vamos a hacer el estadio mundialista y después no se hace nada, que vamos a hacer el centro de alto rendimiento en los valles y no se hace nada, el Estado puede dar sus herramientas, el Estado, pero después hay que gestionar. Y nosotros hemos desperdiciado mucho tiempo. Usted es de Santiago, ¿no es así? Sí, así es. Estudió en Santiago. Se radicó en Tucumán. Así es. Nosotros digamos, usted es más joven que yo, mucho más joven, 20 años menos que yo, pero haber escuchado en el Jardín de Infantes cuando se hablaba del dique potrero del Clavillo, lo habrá escuchado, ¿no? Claro, del dique Naranjal, del dique potrero Las Tablas. ¿Usted lo ha visto a esos diques? No. Tantas cosas que se han desperdiciado, Jorge. Bueno, lamentablemente nuestro país tiene... yo suelo recordar un hecho para que veamos las cosas que se pueden hacer, ¿no? Carlos Pellegrini fue presidente 2 años. Él fue vice de Juárez Selman. Lo asume cuando renuncia Juárez Selman. Cuando termina su mandato de 2 años, informa que ha habilitado al transporte de pasajeros en ferrocarril 3.100 kilómetros de vías férreas. Estamos hablando de 1890 y algo. Sí. ¿Cómo eran las rutas? De tierra. El sistema de transporte, carretas, las herramientas, pico y pala. Y en 2 años se hicieron 3.100 kilómetros de vías férreas para el transporte de pasajeros en tren. Yo creo que en la historia de nuestro país hay muchos ejemplos para tomar de que se puede cuando tenemos voluntad, cuando somos capaces de trabajar juntos, cuando sabemos identificar las prioridades. Jorge, acá hay muchas mezquindades. Cuando más arena le echa al motor de tu compañero de fórmula, mucho mejor. Bueno, y ahora tenemos el tema de esta noticia que ha trascendido sobre la importación, ¿no? Sobre esa azúcar importada en un supermercado en Buenos Aires. ¿Han entrado en cantidades o no?
No, en realidad lo que se ha visto es una sucursal de la cadena Sí. Coto en Buenos Aires. Sí. Sabemos cuál es la sucursal, que apareció ¿Y esta cómo azúcar. apareció? Bueno, estaba ahí, se la vio, digamos, en la góndola. ¿Es legal o no? Mire, no lo sé. Lo que puedo decir que hemos visto en el sistema de información de comercio exterior, Sí. no aparecen registradas importaciones de azúcar. De cualquier manera lo consideramos absurdo, injustificado desde el punto de vista económico. ¿Es más barata? No, por eso quiero decirlo. Es injustificado desde el punto de vista de la balanza comercial del país, del consumidor y del sector. ¿Por qué digo de la balanza comercial, Omar? Argentina, lo acabo de decir, estamos exportando 500.000 Sí. toneladas de azúcar y vamos a importar azúcar. Aportamos divisa y luego la dilapidamos. La semana pasada ha trascendido, lo mismo en Diarios de Cuyo. Se ha presentado vino de la más baja calidad, importados de Chile para fraccionar aquí, el país es exportador de vinos. La verdad que uno dice, y algo interesante para el sector en Tucumán, y para responder tu pregunta sobre dónde es más barato. Ingenios de Tucumán han recibido el interés de operadores comerciales de Brasil de comprar azúcar en Tucumán. Esa es la respuesta. Jorge Feijó, presidente del Centro Azucarero. Gracias por la visita. ¿Quedó algo en el tablero? No, porque siempre le sacamos algún título. No. Sí, me parece que tiene guardado algo. Bueno, volviendo al tema del proyecto de ley, Sí. el 19 de septiembre, en estos días, ¿cuándo es? Pasado mañana. Pasado mañana, en Jujuy, se reúne la Liga Bioenergética de Provincias con una novedad. Sí. Va a incorporar 3 provincias: Misiones, Corrientes y Catamarca. Es un hecho muy importante. ¿Y por qué esas 3 provincias? Bueno, porque no nos olvidemos que las bioenergías es un campo mucho más amplio que los biocombustibles. Misiones, Corrientes, con la madera, el chipeo, los otros cultivos que se hacen que pueden producir energías, Catamarca mismo. Es muy saludable que la Liga Bioenergética de Provincias, que integran 3 azucareras, Tucumán, Salta y Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, de la pampa húmeda por el maíz y el sorgo, ahora sume a Catamarca, Misiones y Corrientes. Ahora sí, Jorge, muchas gracias. Gracias, Omar, a vos. Muy amable. Estamos compartiendo.